Última hora. El secretario de Seguridad de Culiacán fue interceptado por 4 individuos, 10 impactos de calibre 760 y 2 incrustados en un cristal de policarbonato reforzado, 4 individuos menores de 25 años, con el dedo pegado al gatillo, y una camioneta Hyundai Tucson blanca convertida en un contenedor con ruedas en menos de 180 segundos. Lo que vas a ver hoy no es un reporte de tráfico ni una nota roja de periódico local. Es la autopsia técnica de un error de cálculo fatal cometido por una célula del crimen organizado en el corazón de Culiacán. Ocurrió este martes 27 de enero a las 7:40 de la mañana en el sector aeropuerto, una zona donde la vida civil y la guerra urbana se cruzan todos los días. El plan de los individuos parecía sencillo en papel: cazar a policías francos, elementos que acababan de terminar su turno, que ya no llevaban chaleco, que iban desarmados camino a casa para abrazar a sus hijos. Para el crimen, estos oficiales son blancos fáciles, trofeos baratos, pero la ecuación cambió drásticamente cuando la Hyundai Tucson decidió perseguir a la patrulla C-399 sobre el Boulevard Jesús Cumate. Lo que los 4 operadores no sabían es que no estaban solos en el tablero. Detrás de ellos, observando la persecución, venía una Chevrolet Suburban blanca, modelo reciente, equipada con blindaje nivel 5 Plus. Adentro no venía un civil asustado, venía el coronel Alejandro Bravo Martínez, secretario de Seguridad Pública, y su escolta de reacción inmediata. Los individuos abrieron fuego. 8 disparos reventaron la capa exterior del parabrisas del coronel, 2 más impactaron el bloque del motor buscando detener la marcha del vehículo. El sonido fue ensordecedor. Metal contra blindaje cerámico, vidrio estallando pero sin ceder. El secretario salió ileso, el blindaje aguantó, y en ese instante los cazadores se dieron cuenta de que acababan de dispararle a la persona equivocada. Desde el centro de mando estratégico, la inteligencia federal monitoreaba la situación. No era un incidente aislado, era una prueba de fuego para los protocolos de respuesta que se han estado afilando durante meses. La cacería se invirtió en segundos, pero cuando las fuerzas especiales abrieron la puerta de la Hyundai Tucson tras neutralizar la amenaza, encontraron algo en el asiento trasero que explicaba por qué estos 4 jóvenes estaban tan desesperados por actuar esa mañana. No eran solo los rifles de asalto. Entre los casquillos percutidos y el equipo táctico barato, había un dispositivo de comunicación encendido, transmitiendo en tiempo real hacia una frecuencia que la inteligencia militar llevaba semanas intentando triangular. Para entender la magnitud de la estupidez táctica que cometieron, primero hay que entender su objetivo. No buscaban un enfrentamiento de alto nivel, buscaban francos. En la jerga del grupo en Sinaloa, cazar a un policía franco es el acto más cobarde y rentable de este tipo de operaciones. Esperar a que el oficial entregue su objeto de cargo, se quite el chaleco balístico y se convierta en un civil vulnerable que solo quiere llegar a casa a dormir. El equipo de ejecución estaba compuesto por 4 elementos que la inteligencia clasifica como desechables de alto impacto. Comando presuntamente Samuel, alias Samuel de 25 años, a su lado Rolando, alias Rulas de 22. En la retaguardia Josué, alias El Gordo, de 19. Y el más inquietante de todos, José alias Toño, un adolescente de 17 años que debería estar en preparatoria, pero que esa mañana sostenía un rifle de asalto con la naturalidad de quien sostiene un lápiz. Su vehículo de operación era una Hyundai Tucson blanca. Desde fuera, una camioneta familiar genérica invisible en el tráfico matutino del Boulevard Jesús Cumate. Por dentro era un depósito móvil de equipamiento, 4 objetos largos listos para rafaguear, cargadores pegados con cinta aislante para recargas rápidas, chalecos tácticos apilados en los asientos traseros y un olor penetrante a sudor frío y pólvora estancada. A las 7:40 de la mañana, sus ojos estaban fijados en la patrulla 0399. Habían estudiado los turnos, sabían que esos oficiales acababan de salir. Era el momento perfecto para una interceptación vehicular, emparejarse, vaciar los cargadores y huir antes de que los semáforos cambiaran. Omar García Harfuch desde la sala de crisis ha visto este patrón docenas de veces. El crimen organizado ve a cada policía no como una persona, sino como un enemigo en un tablero de ajedrez que debe ser neutralizado para limpiar el territorio. Pero el error de cálculo de Samuel y su equipo fue asumir que la patrulla 0399 estaba desprotegida. No vieron los espejos retrovisores, no notaron que la geometría del ataque había cambiado. Cuando aceleraron la Tucson para cortar el paso a los municipales, no se dieron cuenta de que acababan de meterse en la línea de fuego de un depredador mucho más grande que ellos. Porque la camioneta que venía detrás no solo tenía blindaje. El sistema de cámaras de la Suburban del secretario registró un detalle en la Tucson blanca antes del primer disparo.
La ventana trasera bajó lentamente, revelando no solo el cañón de un objeto, sino el rostro de un operador que cometió el error de dudar medio segundo. La geografía es el enemigo silencioso en cualquier interceptación urbana. El Boulevard Jesús Cumate no es una simple avenida, es un corredor de alta velocidad que conecta la salida sur con el corazón de Culiacán, una pista de despegue para quienes buscan actuar y desaparecer hacia la periferia en menos de 120 segundos. A las 7:42 de la mañana, la Hyundai Tucson rompió el protocolo de tráfico. Aceleraron a fondo cortando la distancia con la patrulla 0399. En la mente de los operadores, la geometría estaba resuelta. Acercarse por el flanco izquierdo, saturar la cabina de la patrulla con disparos y huir. Pero cometieron un error de inteligencia imperdonable. Ignoraron el punto ciego. La anomalía estadística ocurrió justo detrás de ellos. No era una patrulla más, era una Chevrolet Suburban blanca, código alfa, transportando al coronel Alejandro Bravo Martínez. En el mundo de la seguridad ejecutiva, este vehículo es un tanque disfrazado de transporte familiar, motor bocho de 6, 2 litros, suspensión reforzada para soportar 2 toneladas extra de acero y un blindaje nivel 5 Plus capaz de detener munición de guerra. El coronel no pidió permiso a la central. Al ver la maniobra hostil contra sus hombres, hundió el acelerador y convirtió su vehículo de mando en un ariete ofensivo. Los operadores, al verse perseguidos por lo que creían era una presa, entraron en pánico táctico, giraron los cañones hacia atrás y abrieron fuego. El sonido dentro de la Suburban debió ser aterrador. 10 impactos directos de alto calibre. 2 proyectiles se estrellaron contra el cofre buscando destrozar el bloque del motor y detener la tracción. 8 más impactaron directamente en el parabrisas, justo a la altura de la cabeza del conductor y del copiloto. El vidrio blindado, una composición de policarbonato y vidrio laminado de 42 milímetros, se astilló en telarañas blancas, pero no cedió, ni una sola ojiva penetró la cápsula de seguridad. El secretario salió ileso protegido por la ingeniería balística mientras seguía empujando a los agresores hacia una trampa física de la que no podrían salir. En el caos de una interceptación, la radio es el cordón umbilical entre la vida y la sobrevivencia. A las 7:41 minutos, la frecuencia de la Policía Municipal de Culiacán se rompió con el código que ningún operador quiere escuchar. Apoyo, nos están persiguiendo. Boulevard Jesús Cumate, civiles armados. Era la tripulación de la patrulla 0399. Gritando mientras los vidrios de su unidad estallaban bajo el fuego de los rifles de asalto. Pero la respuesta no vino de una patrulla de sector cualquiera, vino desde la cima de la cadena de mando. Lo que los operadores de la Tucson ignoraban es que esa mañana Culiacán no estaba patrullada por agentes comunes, estaba bajo la vigilancia directa del alto mando. No solo se activó el coronel Alejandro Bravo Martínez en su fortaleza rodante, a la cacería se sumó inmediatamente una segunda fuerza de reacción liderada por el subsecretario de Seguridad, el general de brigada Humberto Cerón Martínez. Piénsalo un segundo, tienes a un coronel y a un general de brigada, 2 rangos de alto nivel operando en tiempo real sobre el asfalto, convirtiendo una agresión en una operación de contraataque. Esto dejó de ser una persecución policial para convertirse en una maniobra de martillo y yunque. El general Cerón cerró el flanco. El coronel Bravo presionó la retaguardia. La Hyundai Tucson, diseñada para llevar a niños a la escuela y bolsas del supermercado, se vio repentinamente emparedada por motores bocho y operadores entrenados en tácticas avanzadas. La velocidad superó los 120 km por hora, los neumáticos de la Tucson empezaron a perder adherencia en las curvas del sector aeropuerto, chillando bajo el estrés de maniobras para las que el chasis no estaba diseñado. Los operadores pasaron de depredadores a presas en menos de 60 segundos. Ya no intentaban detener policías francos, intentaban sobrevivir a la furia disciplinada de 2 comandantes que habían decidido que la persecución no terminaría en una negociación sino en una captura absoluta. La persecución terminó exactamente donde el crimen organizado no tiene códigos, a escasos metros de la puerta de entrada del jardín de niños Gabriela Mistral. A las 7:45, la Hyundai Tucson blanca entró derrapando a la calle Ramón López Velarde en la colonia Terranova. El conductor, presuntamente el joven de 19 años, alias El Gordo, intentó una maniobra evasiva desesperada entre las calles Flor de Lis y Salvador Díaz Mirón, pero la física ya no estaba de su lado. El coronel Bravo Martínez tomó la decisión ejecutiva que separa a un burócrata de un operador de campo. No iba a permitir un enfrentamiento prolongado frente a una escuela. Aceleró la Suburban blindada. El motor bocho rugió una última vez antes del impacto. El golpe fue brutal. Se
3 toneladas de acero americano blindado se estrellaron contra el costado de la SUV coreana de chasis ligero. El sonido fue seco, definitivo, como un martillazo industrial. El blindaje de la unidad oficial contuvo el choque, pero la Tucson quedó destrozada al instante. Ejes partidos, bolsas de aire detonadas llenando la cabina de polvo blanco y el olor inconfundible a líquido de radiador hirviendo sobre el asfalto. El silencio que siguió duró apenas 2 segundos, luego el caos controlado. Los agentes de seguridad descendieron con objetos en posición low ready. No hubo negociación. Los 4 operadores, aturdidos por la desaceleración súbita de 100 a 0 km/h, intentaron salir de la chatarra humeante. Al suelo, manos donde pueda verlas. Los gritos de los operadores municipales dominaron la escena. Samuel, Toño, Rulas y el Gordo fueron extraídos del vehículo colapsado y neutralizados contra el pavimento caliente. No hubo heroísmo, solo la rendición rápida de quienes saben que han perdido la ventaja táctica. El saldo inmediato de la colisión: 2 civiles inocentes, un padre y su hija menor, atrapados en el tráfico cruzado, resultaron heridos por el impacto vehicular, víctimas colaterales de un conflicto que no pidieron. Un policía municipal de la patrulla 0399 sangraba profusamente, pero estable, y el coronel, de pie junto a su camioneta con el frente destruido, observaba el resultado de la operación. Cuando los peritos de la fiscalía abrieron las puertas traseras de la Hyundai Tucson deformada, el olor a pólvora quemada todavía estaba atrapado en la tapicería. Lo que encontraron adentro no fue un equipamiento improvisado, sino un kit de operación urbana estándar para una célula de ejecución rápida en Sinaloa. El inventario comenzó a salir pieza por pieza bajo la luz del sol de la mañana en la colonia Terranova. Primero, el acero. 4 objetos largos asegurados. No eran dispositivos para asustar. Eran rifles de asalto diseñados para combate de infantería. Los cañones todavía estaban calientes al tacto. Los cargadores pegados con cinta adhesiva gris en configuración de jungla para permitir una recarga de 3 segundos indicaban que no esperaban disparar una sola vez, sino sostener un enfrentamiento prolongado. Segundo, la protección. Equipo táctico esparcido por el suelo del vehículo. Chalecos portaplacas de nylon negro genéricos, sin marcas de fabricante, pero funcionales. Adentro placas balísticas de acero, pesadas, incómodas, pero capaces de detener el calibre de respuesta de la policía municipal. Pero la verdadera historia del enfrentamiento se leía en la carrocería de la Suburban del secretario. Los peritos comenzaron a marcar los impactos con círculos amarillos y la matemática de la agresión se volvió escalofriante. 10 impactos totales de alto calibre. La agrupación de los disparos no fue aleatoria, fue quirúrgica. 8 balas se incrustaron directamente en el parabrisas, concentradas en el lado del conductor y del copiloto. No dispararon a las llantas para detenerlo, dispararon a la cabeza para neutralizar el mando operativo de Culiacán. 2 impactos más perforaron el cofre buscando reventar mangueras y electrónica crítica. Omar García Harfuch, analizando la escena desde la perspectiva federal, sabe que este patrón de fuego revela intención, no pánico. Los 4 detenidos, a pesar de su juventud, Samuel de 25, Rolando de 22, Josué de 19 y el menor José de 17 sabían exactamente dónde apuntar. El blindaje nivel 5 Plus hizo su trabajo, convirtió una situación crítica en una anécdota de supervivencia, pero entre los fierros retorcidos y los casquillos percutidos, un agente de investigación encontró un objeto que no era de metal, sino de papel arrugado en el bolsillo de uno de los chalecos tácticos. Lo que detuvo el incidente no fue la suerte, fue la ingeniería de materiales. Para entender por qué el coronel Bravo sigue respirando hoy, hay que mirar de cerca lo que quedó de su Chevrolet Suburban. Este vehículo dejó de ser un transporte administrativo para convertirse en un escudo balístico de 3 toneladas. El blindaje nivel 5 Plus es una bestia diseñada para soportar castigo de alto nivel. El parabrisas no es vidrio, es un sándwich transparente de policarbonato y capas de vidrio templado de 42 milímetros de espesor. Cuando los 8 proyectiles de alto poder impactaron el cristal a menos de 20 metros, la física hizo su trabajo. La primera capa del cristal se pulverizó para absorber la rotación de la bala, la segunda capa frenó la velocidad cinética. La capa interna de policarbonato actuó como una red flexible atrapando el proyectil deformado antes de que tocara la cara del secretario. Del otro lado de la ecuación, en el suelo de la calle Ramón López Velarde yacía el arsenal ofensivo de los detenidos. Al asegurar los objetos, los peritos de la fiscalía confirmaron la realidad del mercado negro en Sinaloa. No eran objetos de colección, eran herramientas de trabajo. Ítem 1 y 2. Fusiles de asalto tipo A-47, madera astillada, acero desgastado por el uso constante sin números de serie visibles. Calibre 760 y 2 por 39 milímetros.
el cuerno de chivo clásico, capaz de perforar puertas de coches civiles como si fueran papel, ítem trishtiri, plataformas tipo Arkins calibre 223, más ligeras, más rápidas, modificadas ilegalmente para disparar en ráfaga automática, convirtiendo a un adolescente nervioso en una máquina de supresión de fuego. La munición. Se contabilizaron cargadores extra pegados con cinta adhesiva gris, una técnica de operaciones urbanas para recargar en 2 segundos, simplemente volteando el cargador. Esta no era una patrulla vecinal armada, era una célula de fuego con capacidad para sostener un combate de 10 minutos, pero toda esa potencia de fuego se estrelló contra una realidad simple. Dispararon contra un objetivo que estaba mejor blindado de lo que ellos estaban entrenados. El conflicto moderno en Culiacán es una competencia de presupuestos. El presupuesto del blindaje estatal contra el presupuesto del armamento de grupos organizados. Esta vez ganó el blindaje. El conflicto tiene un sonido muy específico cuando se detiene después del estruendo del metal chocando y los gritos de «al suelo». Lo que quedó en la calle Ramón López Velarde fue el llanto asustado de una niña que no entendía por qué su mañana se había convertido en un caos. A pocos metros de la Hyundai Tucson, destrozada de los operadores, había otro vehículo, un sedán familiar gris conducido por un padre de familia que solo intentaba cruzar el sector aeropuerto para llevar a su hija a la escuela. No tenían nada que ver con el grupo, no tenían nada que ver con la policía, solo tuvieron la mala suerte de estar en la coordenada exacta donde la trayectoria del enfrentamiento interceptó la rutina civil. El impacto de la persecución los golpeó de lado. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron al padre aturdido, revisando frenéticamente el asiento trasero. Su hija, una menor de edad, con el uniforme escolar puesto, estaba en shock con contusiones por el latigazo cervical, pero viva. La escena era un bodegón de la inocencia rota. Sobre el asfalto caliente, junto a los casquillos de calibre 223 y los rifles de asalto confiscados, había quedado tirada una mochila escolar rosa, un objeto de tela barata, probablemente con un termo de agua y cuadernos de tarea dentro, descansando a menos de 2 metros de donde un operador de 17 años estaba siendo esposado. Ese es el verdadero costo de este conflicto. José, alias Toño, el operador de 17 años detenido, tiene casi la misma edad que las víctimas que puso en riesgo. Mientras la niña lloraba abrazada a su padre, Toño miraba el suelo con el rostro presionado contra el pavimento, tal vez dándose cuenta por primera vez de que la vida real no es un videojuego y que el respeto que le prometieron se había esfumado en cuanto llegó el blindaje del Estado. Afortunadamente, el reporte médico confirmó que el padre y la hija sufrieron lesiones por el choque, no por los disparos, sobrevivieron. Pero esa mochila tirada en la calle es una imagen que debería perseguir a cualquiera que glorifique este estilo de vida. Mientras los peritos levantaban los rifles del asfalto, un analista forense conectó el teléfono celular recuperado de la Hyundai Tucson a una unidad de extracción de datos en el sitio. Lo que apareció en la pantalla confirmó la teoría más oscura de Omar García Harfuch. Esto no fue una coincidencia, fue una operación de inteligencia que salió mal. El dispositivo de Samuel, el líder de la célula, mostraba una línea de tiempo escalofriante. No estaban patrullando al azar, tenían horarios. Sabían exactamente cuándo terminaba el turno de la patrulla 0399. Sabían que los oficiales saldrían francos, sin el peso del chaleco táctico y con la guardia baja. Alguien, un vigía digital o un observador físico posicionado estratégicamente había enviado la señal de salida. Tucson blanca, fuego libre. Esta es la verdadera amenaza que enfrenta Culiacán hoy. No son solo los rifles A-47 oxidados o las camionetas chocadas. Es la red invisible de ojos y oídos que convierte la ciudad en una pecera donde el grupo organizado elige a quién interceptar. Pero esta vez la pecera se rompió desde adentro. El saldo final de la mañana del 27 de enero es una victoria táctica absoluta para el Estado, pero una tragedia social para México. 4 detenidos que apenas suman 83 años de edad entre todos. Samuel 25, Rolando 22, Josué 19 y José 17. 4 vidas jóvenes tiradas a la basura cambiadas por la promesa falsa de dinero rápido y poder, que terminaron esposados boca abajo en el pavimento caliente, llorando o sangrando, mientras el coronel Bravo Martínez, el hombre al que intentaron detener, seguía de pie, protegido por la disciplina y el blindaje. La camioneta suburban del secretario quedó destruida con 10 cicatrices de proyectiles en el parabrisas que recordarán para siempre lo cerca que estuvo el peligro. Pero el blindaje se reemplaza, el metal se funde. Lo que no se puede arreglar tan fácil es la tranquilidad de una ciudad donde llevar a tu hija a la escuela implica esquivar una zona de conflicto. Esta batalla la ganaron los buenos. La reacción del general Cerón y el coronel Bravo fue de manual, agresiva, precisa y letalmente eficiente.
Demostraron que cuando la fuerza del Estado decide no frenar, no hay operador improvisado que aguante el impacto. Sin embargo, no te confundas. Esto no es el fin del conflicto, es solo el fin del turno de mañana. Mientras ves este video en algún taller clandestino de Sinaloa, alguien está equipando otra camioneta, alguien está reclutando a otro Toño de 17 años, alguien está planeando la siguiente interceptación, esperando que la próxima vez el parabrisas no aguante. La pregunta que te dejo hoy no es si atraparon a los responsables, porque ya vimos que sí. La pregunta es, ¿cuántos Samuels más quedan ahí fuera esperando una orden de WhatsApp? Si quieres entender la ingeniería detrás del conflicto en México y ver lo que los noticieros tradicionales no te cuentan, suscríbete a este canal y activa la campanita. Aquí no te damos la nota roja, te damos la autopsia del conflicto. Soy tu analista de inteligencia. Ya nos vemos en el próximo despliegue.